Durante los años 1980 y 1990, Perú atravesó una etapa marcada por el conflicto político y social, caracterizada por el caos y la violencia. Se consolidó bajo el maoísmo de la bandera roja de manera territorial e ideológica, construyéndose como un partido autónomo bajo la lideración de Abimael Guzmán, conocido como el Camarada Gonzalo. Surgió en Ayacucho en el año 1980 con la quema de ánforas en la localidad de Chuchi, donde Sendero y el movimiento revolucionario Tupac Amaru buscaron la toma del poder a través de la lucha armada. Estos partidos surgieron por parte de la izquierda peruana, tras años de dictadura militar consolidándose como una maquinaria política y generando miedo con graves violaciones de derechos humanos. El análisis de la violencia política peruana y sus consecuencias institucionales se relacionan de forma directa en la semana 12, en la cual se analiza la violencia política en el Perú durante el periodo del terrorismo, la respuesta del Estado y las consecuencias sociales durante este periodo, donde los departamentos que salieron más afectados por cantidad de muertes fueron Ayacucho, Huánuco y Junín. Luego, la semana 13, con la lectura de Manrique, se relaciona a partir de la reflexión sobre cómo la percepción del peruano pasó de ser considerado pasivo a violento, también en cómo el terrorismo sembró un trauma y un temor en la población, y cómo Sendero Luminoso y MRTA pasaron a ser presentados como los principales grupos terroristas que no buscaban eliminar enemigos, sino solo buscar llamar la atención y generar miedo. Por último, la semana 14 se relaciona a partir del contexto de la violencia de Sendero Luminoso y MRTA, el miedo al terrorismo para que la población aceptara las medidas extremas como el Fujishock, y más adelante el autogolpe de 1992, además de la captura de Abimael Guzmán en septiembre del mismo año. Para entender el surgimiento de los grupos armados en el Perú, primero debemos de mirar las condiciones de desigualdad que soportaban amplios sectores de la población durante las décadas de 1980 y 1990. En Ayacucho, tierra donde nació Sendero Luminoso, la realidad estaba marcada por la pobreza extrema, la casi total ausencia del Estado y la discriminación racial hacia los pobladores indígenas de la Sierra Sur. Fue precisamente en ese contexto de abandono donde Abimael Guzmán logró consolidar las bases de su organización, aprovechándose del descontento de una comunidad que se sentía marginada por el sistema político centralizado. El crecimiento de esta facción armada se favoreció por un ambiente universitario agitado por las profundas desigualdades que golpeaban a las zonas más pobres del país. Debemos de tomar en cuenta que el fenómeno del terrorismo no apareció de la nada, pues este se nutrió de décadas de injusticia social, de un sistema político centrado en Lima, que desentendió las demandas del interior y de las prácticas racistas que venían arrastrándose desde la época colonial, tal como lo indica Eskenazi Mercado Muñoz, 2015, páginas 95 al 96. La consecuencia más devastadora de este periodo fue la pérdida masiva de vidas, donde miles de personas inocentes fueron torturadas y asesinadas cruelmente, evidencia de una grave crisis humanitaria del momento, pues en apenas 5 años de conflicto las víctimas ya superaban las 5.000 personas, con Ayacucho como el principal foco de violencia. Además, aumentaron las ejecuciones y los ataques también afectaron a civiles y menores de edad. Todo ello erosionó la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar sus derechos más elementales, dejando un legado doloroso para el Perú, situándose como uno de los enfrentamientos más devastadores de América Latina, tal como lo indica Gurmendi Dunkelberg, 2013, página 9. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Angelo Córdoba y el día de hoy haremos una entrevista sobre el terrorismo. Primero que nada, para presentarse, ¿podría decir su nombre, edad y dónde vivió en esta época? Me llamo Jessica Tinoco, tengo 51 años y en esta época viví en San Pedro de Cajas, Tarma, Junín. ¿Cómo recuerda esta época? ¿Cómo la vivió? Bueno, esta época de niña la viví muy aterrorizada.
En nuestro pueblo llegaron los senderistas, juntaban a todas las personas y mataban a nuestras autoridades. ¿Hay algún hecho de esta época del terrorismo que la marcó en su pueblo? Claro que sí. Era muy terrorífico que una niña, pues, y todo el pueblo ver a nuestras autoridades, encontrarlo colgado en medio de las plazas y parte de ellos degollados en cualquier esquina de nuestro pueblo. Muchas gracias por compartir su experiencia. Gracias. Buenas tardes, soy Víctor Manuel Rojas Meléndez y esta es la segunda entrevista. ¿Podría presentarse con su nombre, edad y dónde vivía en la época del terrorismo? Soy Lucinda García Valdeón. Tengo 75 años. Vivía y vivo en Huancayo. ¿Cómo afectó su vida el terrorismo? Durante el terrorismo, con la presencia de Grupo Sendero Luminoso y los de MRTA, hubo mucho temor dentro de la población. Yo trabajaba en el mercado mayorista, en la cual siempre vivíamos esos momentos de terror porque ellos venían a pedirnos colaboración. Y si no logramos entregarles, ya al día siguiente ya había bombas, dinamitas, apagones de luz. Luego, si colaborábamos, los policías venían a amenazarnos. ¿Recuerda algún hecho que le haya marcado? Sí, cuando nos secuestraron a una amiga que era profesora, que vivía en su casa, ella estaba durmiendo en el segundo piso junto con su hija y los terroristas entraron por la ventana y se la llevaron y la dejaron a su hija solamente al cuidado de su abuelo, porque ella era huérfana de madre y hasta ahora no se sabe si está viva o está muerta. Para construir esta conclusión, hemos extraído datos importantes de las secciones previas de nuestro video. De la parte de causas y consecuencias, tomamos la información histórica que explica cómo el abandono del Estado y la pobreza y la discriminación en el interior del país permitieron el avance de la violencia, además de la respuesta puramente militar que dio el gobierno. Asimismo, de la sección de testimonios, rescatamos la experiencia directa de cómo la población civil quedó atrapada entre esos dos fuegos. Por un lado, las amenazas de los terroristas y por el otro lado, la sospecha de la policía mediante los operativos de allanamiento en las casas. Al juntar estas dos ideas, consideramos que la forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron el problema no fue la correcta. Centrarse solo en la represión armada desprotegió a los ciudadanos y rompió la confianza en las instituciones. Una verdadera solución habría sido ganarse a las comunidades, llevando servicios básicos como agua, luz, salud y educación a las zonas que llevan años en el olvido. Si el Estado hubiera atendido la pobreza y la desigualdad desde el principio, esos grupos violentos no habrían tenido forma de justificar su discurso. Al mismo tiempo, se necesitaba una estrategia de seguridad enfocada en cuidar y defender a la gente, en lugar de tratarlos automáticamente como sospechosos. Si traemos ese tema a la actualidad, vemos que muchas de las brechas sociales y la desconfianza hacia las autoridades en las regiones del interior todavía siguen vigentes. Por eso la mejor alternativa hoy en día para que esta historia no se repita es asegurar que los jóvenes conozcan la verdad de lo que pasó a través de los colegios. Solo fortaleciendo la educación y la memoria histórica vamos a evitar que las nuevas generaciones tengan estas ideas o entren en estas ideas violentas, logrando construir un país mucho más justo.